Política e instituciones del virreinato. Una vez realizada la conquista de México Tenochtitlan y otras regiones de lo que sería Nueva España, los conquistadores se dieron a la tarea de organizar un nuevo sistema político que repercutió en el surgimiento de instituciones que regularon la vida económica y social de los novohispanos. Esas instituciones fueron las encomiendas, los repartimientos y los reales de minas. Las encomiendas. Durante la época prehispánica, los indígenas vivían bajo el dominio de una clase gobernante a la que le pagaban tributo. En la época colonial, este sistema no se transformó del todo porque después de la conquista, los indígenas seguían pagando tributo, pero ahora a los españoles. De esta manera, se implementó un modelo que permitió continuar con el régimen de tributos denominado encomienda. Una encomienda podía definirse como el sistema en el que un conquistador recibía un número de indígenas para evangelizarlos, educarlos y pacificarlos a cambio de recibir tributos en trabajo y especie, como productos agrícolas, vestido y sobre todo, oro y plata. Es así que, un encomendero, como se le llamaba a los españoles que recibían encomiendas, además de recibir indígenas, podía también quedarse con las tierras a través de las llamadas mercedes de tierras, es decir, órdenes dadas por el rey a través de documentos llamadas cédulas reales en los que se hacía el reparto de territorios a los conquistadores. Originalmente, los altépetl, palabra que los indígenas usaban como sinónimo de territorios, pertenecían a comunidades o algún miembro de la nobleza indígena, por lo que, desde la conquista, algunos de ellos siguieron manteniendo sus tierras en los pueblos de indios. Sin embargo, muchas de esas tierras terminaban en manos de encomenderos, los cuales despojaban a sus antiguos dueños de sus terrenos, mayoritariamente de cultivo. Así, los conquistadores, al establecer una encomienda, seguían preservando algunos pueblos de origen indígena, los cuales conservaban lenguas y costumbres, con la única diferencia de que ahora debían pagar tributos en trabajo y especie y dejar sus dioses para convertirse al catolicismo. Esta labor de conversión de los indígenas al catolicismo quedó a cargo de los frailes, quienes, con ayuda de los propios indígenas, construyeron conventos. Los frailes aprendieron sus lenguas, y es gracias a ellos que aún conocemos algunas de las primeras traducciones de lenguas originarias al español, como lo son los primeros vocabularios en lengua náhuatl. Los repartimientos. Con el avance de la colonización española en tierras americanas, la dinámica de repartición de indígenas a españoles cambió. Esto quiere decir que la encomienda y el repartimiento son instituciones diferentes. Un repartimiento consistía, como su nombre lo indica, en el reparto de indígenas que realizaba el gobierno virreinal a colonos españoles para beneficiarse del trabajo de ellos a cambio de otorgarles un salario. Así, los indígenas seguían pagando tributo, pero ya no a sus encomenderos, sino a los cabildos, es decir, los gobiernos locales de los pueblos de españoles. En el sistema de repartimientos se cumplían tres condiciones. La primera de ellas era que debía establecerse la dominación y control sobre los indígenas. Otra era el pago obligatorio por su trabajo fijado por una tarifa elaborada por el rey. Y por último, se creó un sistema de rotación, por lo que un indígena podía trabajar por una semana a los españoles, para ser sustituido por otro, y a la semana, este por otro, para luego reiniciar el proceso. La repartición de la tierra a los colonos, es decir, españoles que llegaron después de la conquista a poblar gran parte de Nueva España, se realizaba también a través de las mercedes de tierras, que como vimos, se otorgaban mediante cédulas reales. La mayoría de los españoles fundaban ciudades, las cuales se denominaron pueblos de españoles, mientras que en el norte, esos mismos crearon latifundios, enormes extensiones de tierra que regularmente se usaba para la cría de ganado. Las diferencias entre una encomienda y un repartimiento se pueden resumir de la siguiente manera. En el sistema de encomienda se repartía un número de indígenas a los conquistadores para ser evangelizados a cambio de pagar tributo.
mientras que en los repartimientos los indígenas entregaban a los colonos y trabajaban solo por temporadas. En las encomiendas, los indígenas no recibían un salario. En los repartimientos sí recibían un salario fijado por el rey. La duración de las encomiendas en Nueva España abarca solo la segunda mitad del siglo XVI, mientras que de finales del siglo XVI hasta el final del virreinato perduró el sistema de repartimientos. Finalmente, los tributos de las encomiendas llegaban a manos del rey a través de los conquistadores, quienes muchas veces no entregaban las cantidades reales, mientras que en los repartimientos el trabajo de recaudación lo realizaban los cabildos para embarcarlos a Veracruz y mandarlos a España. Situación de los indígenas en las encomiendas y los repartimientos. La situación de los indígenas durante la época colonial fue de explotación, pues los españoles los orillaban a realizar trabajos forzados en minas, obrajes y en el campo, así como también los obligaron a entregar oro, plata, plantas y textiles. En un principio, en las encomiendas existieron casos de abuso realizados por españoles hacia los indígenas, los cuales resultaban lastimados o inclusive muertos. Sobre todo porque los encomenderos solicitaban excesivos tributos, siendo el oro y la plata los más preciados para ellos. También se debió a la explotación laboral a la que fueron sometidos tanto en las minas como en el campo. Esta situación llevó al rey de España y al Consejo de Indias, que era el tribunal establecido en España para tratar asuntos indígenas en América, a realizar leyes en favor de los indígenas, los cuales prohibían su esclavización, dejando ese estatus a las personas de origen africano. Es por ello que el sistema de encomiendas fue eliminado y sustituido por el de repartimientos. Sin embargo, la situación de explotación continuó, lo que generó una disminución de la población indígena. Cabe señalar que la explotación no fue el único elemento que provocó la caída del número de habitantes de indígenas en Nueva España, sino más bien la llegada de enfermedades como la viruela, que ocasionaron muchas muertes entre las poblaciones nativas. También esa explotación originó muchas rebeliones, como la Guerra del Mixtón en Jalisco y Zacatecas, la de los mayas en Yucatán, o la de los zapotecas en Tehuantepec, Oaxaca. Uno de los defensores de los indígenas fue el fraile dominico Fray Bartolomé de las Casas, quien denunció en muchas ocasiones los atropellos que cometían algunos españoles contra los nativos. Esto originó que en 1542 se dictaran las leyes nuevas en las que se prohibía esclavizar a los indios. Los reales de Minas. Los reales de Minas consistieron en territorios que tenían como actividad económica principal la minería. Por lo regular, los reales de Minas se ubicaban en el norte y se constituyeron como las ciudades más ricas de la Nueva España, como lo fueron Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. La principal producción de las minas fue el de la plata, pues fueron más abundantes que las de oro. Para su explotación, los alcaldes de los reales de Minas hacían válidas leyes que permitían su extracción, tratamiento y exportación a España. Una de esas leyes era la de permitir su explotación a personas de origen español por un periodo de 4 meses en el cual debían darse resultados. De lo contrario, se le daba a otras personas. Para realizar el trabajo en las minas, el cual era muy pesado y peligroso, los españoles se valían de la fuerza de trabajo de los indígenas a través de los repartimientos. Con la reducción de la población nativa a finales del siglo XVI, se optó por la mano de obra de los esclavos de origen africano. De todo lo producido en las minas, los españoles debían otorgar al rey una quinta parte de toda la producción. Dicho impuesto se denominó quinto real y era embarcado hacia España, por lo que, durante los 300 años de dominación española, llegaron a Europa toneladas de plata. El descubrimiento de minas de plata en el norte de Nueva España provocó expediciones para colonizar esta región, lo cual trajo como consecuencia el desarrollo de un camino que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe en Nuevo México, denominada la Ruta de la Plata o Camino Real de Tierra Adentro. Este camino
permitió la máxima expansión de los españoles hacia el norte. El asentamiento de población en los reales de Minas trajo como consecuencia la llegada de otras actividades económicas como la ganadería y la agricultura, que permitió a su vez el establecimiento de haciendas, logrando así la acumulación de riqueza en aquellas regiones. De esta manera, estas instituciones permitieron establecer el dominio de los españoles sobre los indígenas y marcó la historia de la política virreinal durante 300 años.